Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 25. Capítulo 25. Cena de Halloween. Charlie se había divertido bastante estos días, con paseos nocturnos y aventuras. El único problema era que no había hecho ni una sola tarea. Siempre tenía que copiar la tarea de Ernie, lo que dejaba a Ernie bastante desconcertado. Charlie, la tarea es pan comido para ti, ¿por qué sigues copiándola? Ernie preguntó confundido mientras entregaba la tarea de pociones. Charlie respondió con rectitud. ¿Cómo puedo perder un tiempo precioso haciendo las tareas? Su Majestad descuida los asuntos de Estado y se entrega al placer, el tirano apunta +1. La clave eran los puntos de tirano. Sin estudiar igual puntos de tirano igual habilidad mágica igual estudio. Por lo tanto, no estudiar igual estudiar. Por suerte, Charlie estaba en Hufflepuff. Si hubiera dicho esas palabras en la sala común de Gryffindor, cierto profesor lo habría regañado hasta la muerte. Ernie suspiró. ¿Qué tal esto? Puedo ayudarte directamente a escribir tu tarea, pero espero que puedas guiarme con mi hechizo y transformación. Los ojos de Charlie se iluminaron. Trato. Este acuerdo no podría ser más rentable. Los hechizos otorgados por el sistema no solo podían lanzarse directamente, sino que también se memorizaban todos los puntos de conocimiento, lo que hacía más que suficiente para guiar a Ernie. En los días siguientes, Charlie vivió una vida aún más cómoda. Todas las mañanas se despertaba con un suntuoso desayuno preparado por Billy, sus tareas eran hechas por Ernie, continuaba durmiendo en clase y después de clase, se iba de aventuras con los gemelos. Lo único que le molestaba era que el lugar custodiado por Cerbero era completamente inaccesible. Ni siquiera los hermanos Weasley sabían si había un pasaje secreto para entrar. Dumbledore debe haber lanzado hechizos protectores especiales en ese lugar, analizó Fred. De lo contrario, no tendría un Cerbero custodiando la puerta, añadió George. Harry también le dijo que lo que estaba escondido bajo tierra era algo que Hagrid había traído de Gringotts. Alguien incluso irrumpió en Gringotts intentando robarlo, pero afortunadamente Hagrid y yo estábamos un paso adelante, así que esa persona no lo logró. Harry dijo misteriosamente. No fue hasta la víspera de Halloween que Charlie estaba organizando los ingredientes de pociones en la oficina de Snape. No preguntes por qué, pero durante la clase, engañó a Seamus de Gryffindor para que hiciera explotar una poción. Como resultado, Snape quedó cubierto de forúnculos y, en un ataque de ira, le dio a Charlie 2 meses de detención. Ahora Charlie tenía detención con la profesora McGonagall los miércoles y viernes, y con Snape los martes y jueves. Charlie estaba indefenso. Su agenda de detención estaba más llena que un concierto. Solo faltaba ver a quién pertenecía el lunes para completar un Grand Slam. Snape se paró frente a una pila de ingredientes de pociones desordenados, mirando a Charlie con ojos fríos. Ordena todos estos ingredientes de pociones, dijo con su característico tono helado. Cuerno de unicornio en polvo, colmillos de basilisco, raíces de mandrágora, cada uno debe separarse por año y calidad. Charlie miró la montaña de ingredientes de pociones y maldijo por dentro. ¿Cuánto tiempo tomaría organizar esto? Profesor, esta noche es la fiesta de Halloween, intentó negociar Charlie. ¿Podríamos? Entonces será mejor que te apresures. Los labios de Snape se curvaron en una mueca de desprecio. Si no terminas de organizar, ni se te ocurra comer. Dicho esto, caminó con gracia hacia su escritorio y se sentó, tomando una copia de El Profeta Diario para leer. De vez en cuando sus ojos oscuros se dirigían hacia Charlie, asegurándose de que el chico no estuviera holgazaneando. Charlie apretó los dientes y comenzó a clasificar los ingredientes de las pociones. Desde que dibujó varias recetas de pociones, siempre había sido capaz de preparar pociones perfectas en la clase de Snape. Esto dejó a Snape sin motivos para descontar puntos, por lo que solo podía atormentarlo de esa manera. El tiempo pasaba minuto a minuto y el cielo exterior se oscurecía gradualmente. El estómago de Charlie empezó a rugir y miró a Snape en secreto. El viejo murciélago seguía fingiendo leer el periódico, pero en realidad lo vigilaba constantemente. En ese momento, el estómago de Snape también rugió sin cooperar. De inmediato la oficina quedó en un silencio incómodo. Un destello de extrañeza cruzó el rostro de Snape. Dejó el periódico y se aclaró la garganta. Voy a la fiesta, se puso de pie, con su túnica negra ondeando. Si regreso y encuentro que no has terminado de organizar, te convertiré en un sapo y luego te prepararé una poción.
Charlie hizo pucheros y pensó. Está tratando de asustar a un niño con eso. Snape entrecerró los ojos, le lanzó a Charlie una mirada peligrosa y luego salió de la oficina. En el momento en que la puerta se cerró, Charlie inmediatamente se levantó y aplaudió. Organiza mi gran trasero. Estiró sus extremidades, listo para escabullirse. Sin embargo, la fiesta probablemente ya había terminado, por lo que no tenía sentido ir. Billy. Llamó Charlie suavemente. Con un pop, el elfo doméstico apareció en la oficina. Señor White, ¿qué necesita? Billy preguntó respetuosamente. Consígueme algo delicioso, me muero de hambre. Charlie se frotó el estómago. Billy desapareció inmediatamente y en menos de un minuto regresó con un gran plato de comida. Muslos de pollo asados, pastel de calabaza, cerveza de mantequilla. Todo lo imaginable. Charlie llevó la comida a la ventana y se sentó en el amplio alféizar. Afuera, innumerables estrellas centelleaban y la luz de la luna se derramaba sobre las torres de Hogwarts, increíblemente hermosa. Esto sí que es vivir. Charlie mordió una pata de pollo, estaba de buen humor. Su Majestad descuida los asuntos de Estado y se entrega al placer, el tirano apunta +1. Al otro lado, Snape se apresuró a ir al gran comedor. La fiesta de Halloween ya estaba a mitad de camino y las largas mesas estaban repletas de todo tipo de delicias. Linternas de calabaza gigantes flotaban en el aire y los murciélagos volaban alrededor del techo. Severus, ¿por qué llegas tan tarde? Preguntó la profesora McGonagall, sorprendida de verlo. Estudiando pociones, respondió Snape secamente, caminando hacia la mesa de los profesores y sentándose. El profesor Flitwick dijo con una risita. Severus siempre es tan dedicado. Adicta al trabajo, sacudió la cabeza la profesora Sprout. Deberías relajarte de vez en cuando. Snape no respondió, simplemente comió en silencio la comida de su plato. A los profesores no les importó. Snape siempre había sido así, como si su esposa hubiera muerto. El gran salón estaba lleno de emoción y los estudiantes disfrutaban con entusiasmo del ambiente festivo. La risa resonó desde el lado de Gryffindor, y los estudiantes de Hufflepuff competían para ver quién podía comer más. Snape terminó de comer rápidamente. Dejó los cubiertos y se preparó para irse. En ese momento, las puertas del gran salón se abrieron de repente. Quirrell entró tambaleándose, con el rostro pálido y el turbante morado torcido. «Troll», le gritó a Dumbledore con la voz llena de terror. «Hay un troll en las mazmorras. Pensé que lo sabías». Con eso, se desplomó directamente al suelo, inconsciente. El gran salón estalló instantáneamente en caos y los estudiantes gritaron aterrorizados. ¿Es real? ¿Cómo pudo un troll entrar a la escuela? Pero lo dijo un profesor. Es solo Quirrell, tal vez confundió a un elfo doméstico con un troll. Silencio. Dumbledore se levantó y golpeó su copa con su varita. Fuegos artificiales de color púrpura salieron disparados de la punta de su varita, floreciendo en el aire. El gran salón fue quedando poco a poco en silencio. Prefectos, lleven inmediatamente a los estudiantes de sus respectivas casas de regreso a sus dormitorios. La voz de Dumbledore era tranquila pero tenía una autoridad innegable. Maestros, seguidme. Los estudiantes salieron de manera ordenada bajo la guía de los prefectos, pero una atmósfera tensa aún impregnaba el aire. Snape frunció el ceño. ¿Cómo pudo aparecer un troll de repente en Hogwarts? ¿Quién lo dejó entrar? Severus, ve a revisar el cuarto piso, dijo Dumbledore en voz baja y se acercó. Asegúrate de que no haya problemas allí. Snape asintió, comprendiendo el significado de Dumbledore. La piedra filosofal estaba escondida en la Cámara de los Secretos, en el cuarto piso, y había que garantizar su seguridad. Salió rápidamente del gran salón, con su túnica negra ondeando tras él. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. El gigante que sale del baño de mujeres. Harry y Ron siguieron a Perky hacia la torre de Gryffindor, los pasillos estaban llenos de estudiantes en pánico. Un troll, realmente es un troll. Oh Dios mío, ¿esta escuela todavía es segura? Date prisa, no te quedes atrás. Las discusiones de los estudiantes aumentaron y disminuyeron, pero Harry se sentía cada vez más incómodo mientras caminaba. De repente, agarró la manga de Ron. Esperar. Ron tropezó, tirado del brazo. ¿Qué pasa, Harry? Hermione. La cara de Harry estaba pálida. Hermione todavía está en el baño. Ron se quedó paralizado por un momento, luego recordó lo que había sucedido esa tarde. Había dicho que nadie podía soportar a Hermione, diciendo que era una pesadilla. Hermione lloró y salió corriendo, sin siquiera asistir al banquete.
Su compañera de cuarto dijo que estaba en el baño de chicas del primer piso. Harry dio un pisotón con urgencia. Ahora hay un troll y no tiene ni idea. Ron apretó los dientes. Aunque estaba muerto de miedo, asintió. Vamos a buscarla. Los dos se escaparon del grupo en medio del caos y corrieron hacia el primer piso. Al otro lado, Charlie, lleno y satisfecho, se palmeó el estómago. Ya es hora de regresar al dormitorio. ¿Y la advertencia de Snape? Desconocida, realmente desconocida. Su Majestad ignora las reglas, puntos de tirano +1. Charlie tarareó una melodía al salir. En cuanto llegó al pasillo del primer piso, un hedor nauseabundo lo invadió. ¡Santo cielo! Se tapó la nariz. ¿Los hermanos Weasley volaron el baño? No era sorprendente que Charlie pensara de esa manera. Siempre que algo irrazonable sucedía en Hogwarts, incluso si los hermanos Weasley no lo hacían, normalmente sabían lo que estaba pasando. El olor era aún más penetrante que el aliento a ajo de Quirrell. Charlie se lanzó rápidamente un encantamiento de cabeza de burbuja. Una fina membrana cubrió instantáneamente su cabeza, bloqueando el mal olor. Uf, eso está mucho mejor. En ese momento se oyó un grito desde el baño de chicas. ¡Ah! A esto le siguieron unos pasos pesados y rugidos que sonaban como el bramido de una bestia. El corazón de Charlie dio un vuelco. Algo había sucedido. Corrió rápidamente al baño, empujó la puerta y se sobresaltó. Un troll, de casi 3 metros de altura, blandía un grueso garrote de madera y atacaba salvajemente. Su cuerpo era de color gris verdoso, sus músculos eran sólidos como una roca, pero su cabeza era pequeña y sus ojos estaban apagados. Y Hermione estaba acurrucada en un rincón, con el rostro pálido y las lágrimas corriendo mientras intentaba esquivarlo desesperadamente. Un troll. Después de unos meses en el mundo mágico, Charlie ya no era un novato en magia. Podía reconocer criaturas como los trolls. Charlie entró corriendo sin pensar. Cuando se encontraron con Cerberus anteriormente, Hermione, Harry y los demás regresaron para salvarlo. Ahora, ciertamente no podía simplemente ver cómo Hermione era hecha papilla por el troll. El troll levantó su garrote, a punto de golpear a Hermione. Charlie, veloz como un rayo, agitó su varita. El grueso palo de madera se convirtió instantáneamente en una bola de algodón esponjosa, flotando suavemente junto al rostro de Hermione. El troll se quedó paralizado, mirando el algodón confundido. Su patética inteligencia no podía comprender lo que había sucedido. Hermione, ven aquí. Gritó Charlie. Hermione vio a Charlie, un destello de esperanza brilló en sus ojos y rápidamente corrió hacia él. El troll entonces notó a Charlie, quien se había entrometido. Inmediatamente dejó caer el algodón que tenía en la mano y rugió mientras cargaba. Cada paso hacía temblar el suelo y las baldosas del baño se aplastaban bajo sus pies. Charlie permaneció tranquilo, agitando su varita nuevamente. Un fuego abrasador salió disparado de la punta de su varita, envolviendo instantáneamente todo el cuerpo del troll. Llamas de color rojo anaranjado recorrieron el baño, iluminando cada rincón. Durante este tiempo, Charlie había estado robando cartas frenéticamente, e Incendio y Estupefy hacía tiempo que habían subido al nivel 3, desbloqueando el lanzamiento silencioso. Sin embargo, la resistencia mágica del troll era extremadamente alta. Las llamas solo oscurecieron su visión y no causaron daños sustanciales. Giró en el lugar, rugiendo de ira, agitando sus brazos para intentar extinguir las llamas en su cuerpo. Los ojos de Charlie se entrecerraron. Si el daño mágico no funcionaba, entonces funcionaba el daño físico. Apuntó su varita hacia los inodoros del baño. 6 inodoros se transformaron instantáneamente en gruesas cadenas de hierro, que tintinearon al envolverse alrededor de los pies del troll. El troll, girando en el mismo lugar, inmediatamente perdió el equilibrio y cayó al suelo. Auge. Los azulejos del baño se hicieron añicos por el impacto del troll. El troll forcejeaba en el suelo, las cadenas crujían bajo su inmensa fuerza, incluso comenzaban a deformarse. La expresión de Charlie se oscureció. Este tipo era demasiado fuerte. Dejar estupefacto. Una luz roja salió disparada de la punta de su varita, golpeando con precisión la cabeza del troll. El troll meneó la cabeza, sus ojos aún más confundidos, pero no mostraba signos de perder el conocimiento. Este tiene la piel dura. Charlie agitó su varita continuamente, un Estupefy tras otro golpeando al troll. En ese momento, la puerta del baño se abrió y Harry y Ron entraron frenéticamente. Hermione. ¿Estás bien? A mitad de la frase, los dos vieron la escena frente a ellos y se quedaron congelados.
El troll estaba fuertemente atado con cadenas y Charlie estaba lanzando hechizos frenéticamente. Por la gran barba de Merlín, exclamó Ron. Charlie, ¿dominaste al troll tú solo? Los ojos de Harry también se abrieron, mirando la escena con incredulidad. ¿Era todavía un estudiante de primer año como él? El shock no fue menor al ver a Snape con una falda bailando para él. Charlie ignoró a los dos y lanzó hechizos continuamente, evitando que el troll se levantara. No te quedes ahí parado, ayuda. Hermione gritó desde un lado. Harry y Ron inmediatamente levantaron sus varitas, pero estos dos pobres estudiantes claramente no conocían ningún hechizo ofensivo. Se quedaron congelados, con las varitas levantadas. La actuación de Hermione fue mucho mejor. Dejar estupefacto. Una luz roja se disparó hacia el troll, pero su poder era claramente mucho más débil que el de Charlie y casi no tuvo efecto. Finalmente, bajo el último estupefy de Charlie, el troll perdió completamente el conocimiento y su enorme cuerpo se desplomó en el suelo. Charlie dejó escapar un suspiro de alivio. Estuvo cerca, casi dejó que el troll toque mi ropa. En ese momento se oyó una voz discordante. Jeje. Parece que el señor White es tan arrogante como su amigo Salvador. Siempre pensando que puede salvar el mundo. Charlie giró la cabeza para mirar. Varios profesores estaban en la puerta, sus expresiones variaban. Al frente estaban Dumbledore y la profesora McGonagall, seguidos por el profesor Flitwick y Snape. Dumbledore estaba observando al troll en el suelo. La profesora McGonagall tenía una expresión severa y enojada, mientras Snape miraba a Charlie y a los demás con burla. Esas palabras acababan de ser pronunciadas por Snape. No te pongas tan serio, Severus. El señor White derrotó a un troll con su magnífico lanzamiento de hechizos. El profesor Flitwick había visto a Charlie pelear contra el troll tan pronto como entró, e incluso estaba usando hechizos silenciosos. Como profesor de la clase de encantos de Charlie, naturalmente se sentía orgulloso. Un reparto silencioso y perfecto. Señor White, Hufflepuff gana. Antes de que pudiera terminar, la profesora McGonagall lo miró ferozmente. El profesor Flitwick se tragó inmediatamente sus palabras. Estuvo cerca, casi añadió más leña al fuego de la profesora McGonagall. La profesora McGonagall frunció los labios y miró severamente a los 4 estudiantes. Ustedes 4, ¿pueden explicar por qué están aquí? Su voz era tranquila, pero cualquiera podía oír la ira en ella. Los profesores ordenaron claramente a todos los estudiantes que regresaran a sus dormitorios. ¿Por qué no obedecieron? ¿Qué hubiera pasado si el troll te hubiera golpeado y hubieras resultado herido? Charlie se encogió de hombros. Profesor, acabo de terminar la detención del profesor Snape, así que no fui al gran comedor y no sabía qué estaba pasando. La profesora McGonagall miró a Snape. Snape fingió no verla y volvió su mirada hacia Harry. ¿Y qué pasa con nuestro señor Salvador? El tono de Snape estaba lleno de malicia. ¿Por qué estás aquí? Harry tartamudeó, sin saber cómo explicarlo. Justo cuando Harry estaba perdido, Hermione de repente habló. Es mi culpa, profesor. Su voz era un poco temblorosa, pero clara. No me sentía bien y me quedé en el baño. Ron y Harry estaban preocupados por mi seguridad y vinieron a rescatarme. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. Otra tarea pesada. La mirada de la profesora McGonagall se detuvo en el rostro de Hermione durante unos segundos, notando las manchas de lágrimas aún en las esquinas de sus ojos y su tez pálida. Originalmente había tenido la intención de presionar más sobre por qué estaba sola en el baño, pero al ver la apariencia todavía conmocionada de Hermione, el corazón de la profesora McGonagall se ablandó. Por lo que sabía de Hermione, esta pequeña bruja nunca mentía. Señorita Granger, dados los acontecimientos de hoy, Gryffindor perderá 5 puntos. La profesora McGonagall finalmente se limitó a decir esto, con un tono estricto, pero mucho más ligero de lo esperado. Harry y Ron respiraron aliviados. Originalmente habían pensado que perderían más puntos o incluso que los castigarían. En ese momento, Dumbledore, que había estado observando al troll, finalmente se enderezó. Sus ojos azules brillaban con sabiduría detrás de sus gafas. El manejo de Minerva es muy justo. Dumbledore asintió con voz tranquila. Sin embargo, el señor Weasley y el señor Potter, arriesgando sus vidas por la seguridad de su amiga, acudieron a rescatarla. Tal valentía merece elogios. Gryffindor ganará 10 puntos. Snape resopló desde un lado, claramente disgustado con esta decisión. Dumbledore actuó como si no hubiera escuchado y continuó.
El señor White salvó a su amigo, hizo una pausa y su mirada se dirigió al profesor Flitwick, quien lo observaba expectante. Y con esta perfecta técnica de lanzamiento de hechizos no verbales, Hufflepuff ganará 20 puntos. Al oír esto, el profesor Flitwick infló su pecho con orgullo, su sonrisa más brillante que las flores, como si Ravenclaw hubiera obtenido los puntos. Como profesor de la clase de encantos de Charlie, el excelente desempeño de sus estudiantes fue la mejor prueba de su capacidad para enseñar. Lanzar hechizos no verbales. Exclamó el profesor Flitwick sin poder evitarlo. Nunca había visto tanto talento para dominar semejante técnica en el primer año. El rostro de Snape se oscureció aún más y miró ferozmente a Charlie. Este chico siempre lograba preparar pociones perfectas en la clase de pociones, y ahora estaba mostrando excelentes habilidades para lanzar hechizos. Le resultó imposible encontrar una razón para deducir puntos. Ahora cada casa está celebrando un banquete en su sala común, continuó Dumbledore. Aún deberías poder lograrlo si regresas ahora. Justo cuando todos se preparaban para irse, Charlie de repente habló. Profesor Dumbledore, ¿cómo se tratará a este troll? Dumbledore lo miró con cierta sorpresa. Será cortado en materiales mágicos para las lecciones escolares. Todas las partes de un troll tienen un alto valor mágico. Nadie simpatizaba con el troll. Después de todo, era realmente feo. Los ojos de Charlie se iluminaron e inmediatamente dijo. Entonces, como el que derrotó al troll, ¿puedo solicitar el derecho a usar una parte de su piel de troll? ¿Para qué quieres piel de troll? La profesora McGonagall frunció el ceño. Esta petición era realmente un poco extraña. Quiero hacer una armadura con piel de troll, dijo Charlie, sin ocultar sus pensamientos. Cuando Charlie atacaba al troll, ya lo había observado con codicia. Si pudiera conseguir una armadura hecha de piel de troll, ¿no sería inmune a algunos hechizos? Los profesores presentes quedaron atónitos. ¿Un mago de 11 años realmente quería fabricar una armadura? Esta idea fue ciertamente creativa, pero también loca. Jajaja. Dumbledore de repente se echó a reír. Una idea interesante, señor White. Acepto su petición. Directora. La profesora McGonagall estaba un poco preocupada. Dejar que estudiantes de primer año manipulen materiales mágicos tan peligrosos. Minerva, no te preocupes, Dumbledore agitó la mano. La piel de troll en sí no es peligrosa, y la fuerza que acaba de demostrar el señor White demuestra que es capaz de manejar estas cosas. Después de recibir el permiso de Dumbledore, Charlie estaba satisfecho. Bueno, entonces todos pueden regresar a sus dormitorios ahora, instó la profesora McGonagall. Los estudiantes se preparaban para irse. Harry, que caminaba al fondo, notó de repente algo inusual en los pasos de Snape. Su pie derecho claramente evitaba poner peso hacia abajo, y a través de su túnica negra, parecía que le habían mordido la pantorrilla. Aún más extraño, Snape llevaba un pequeño paquete en su mano, del cual emanaba aroma a comida. Harry parpadeó, confirmando que no había visto nada malo. ¿El profesor Snape en realidad estaba empacando comida para alguien? Esto fue más impactante que verlo llevar una túnica rosa. Vamos, Harry, lo instó Ron. Harry lo siguió rápidamente, pero las dudas en su corazón se hicieron más profundas. Después de que los profesores vieron a los estudiantes irse, Dumbledore se volvió hacia Snape. Severus, ¿cómo está la situación en el cuarto piso? Todo está bien, respondió Snape sin expresión alguna. Alguien intentó entrar, pero el perro lo detuvo. Dumbledore asintió, sus ojos azules brillaron detrás de sus gafas. Parece que nuestras medidas de protección siguen siendo efectivas. Hizo una pausa y fijó la mirada en la pierna derecha de Snape, que cojeaba ligeramente. ¿Qué le pasó a tu pierna? No es nada grave, dijo Snape con frialdad. Solo un bocado. Dumbledore levantó una ceja. Parece que el temperamento de Fluffy sigue tan malo como siempre. Snape no respondió, simplemente apretó los labios con fuerza. La mirada de Dumbledore entonces se dirigió al paquete en la mano de Snape, con una expresión perpleja en su rostro. Recuerdo que comiste bastante en el banquete, dijo Dumbledore, fingiendo confusión. ¿Por qué preparaste otra porción? ¿La quieres para merendar a altas horas de la noche? Hizo una pausa con un brillo malicioso en los ojos. ¿O es para otra persona? La cara de Snape instantáneamente se volvió tan negra como el fondo de una olla. Miró fijamente a Dumbledore, con fuego prácticamente saliendo de sus ojos. Si tus habilidades de observación fueran tan agudas, dijo Snape sarcásticamente. ¿Cómo entró un troll en Hogwarts? Dicho esto, arrojó enojado el paquete al suelo, sacudió su túnica negra y se alejó.
Dumbledore observó la figura de Snape que se alejaba y soltó una risa incómoda. Luego se agachó para recoger el paquete del suelo, murmurando en voz baja. Oh, no desperdicies comida. Mientras tanto, los 4 estudiantes caminaban hacia sus respectivos dormitorios. Después de los acontecimientos de esa noche, hubo un poco de incomodidad entre Hermione, Harry y Ron. Aunque el conflicto se había resuelto, ambas partes permanecieron en silencio hasta que uno de ellos habló primero. El pasillo había vuelto al silencio, salvo por alguna risa y música ocasional, que les recordaba que cada casa estaba celebrando un banquete. Charlie, muchas gracias, dijo de repente Hermione, con la voz ligeramente temblorosa. Si no hubieras llegado a tiempo, podría haber, no terminó la frase, pero todos sabían lo que quería decir. No es nada, somos amigos, ¿no? Charlie agitó la mano y pareció muy relajado. Pero un fuerte sentimiento de frustración surgió en el corazón de Hermione. Cuando vio a Charlie realizar el hechizo no verbal hace un momento, la fluidez y la competencia eran algo que solo había visto en los profesores. ¿Y ella misma? Estudiaba desesperadamente todos los días, memorizando varios hechizos y teorías, pero en el momento crítico, solo podía temblar en un rincón. Charlie, debes trabajar muy duro, ¿no? Hermione no pudo evitar preguntar. Para poder dominar los hechizos no verbales, debes haber pasado mucho tiempo practicando. Harry y Ron intercambiaron miradas, ambos reprimiendo la risa. ¿Trabajas duro? Charlie. Juntar esas dos palabras era aún más increíble que un troll haciendo ballet. Charlie dormía en clase, hacía que otros hicieran su tarea y correteaba con los gemelos después de clase. ¿Fue duro? Sí, trabajo bastante duro. Charlie asintió con seriedad. Después de todo, la magia es algo que no se puede aprender sin esfuerzo. Hermione asintió profundamente. Así fue. Incluso un genio necesita diligencia. Para que Charlie tenga la fuerza actual, debió haber hecho un esfuerzo inimaginable tras bambalinas. Al pensar en esto, su admiración por Charlie se hizo aún más fuerte. Ah, claro, Hermione, dijo Charlie de repente. Si realmente quieres agradecerme, ayúdame con mi tarea. El pasillo quedó instantáneamente en silencio. Hermione se quedó congelada, con los ojos muy abiertos mientras miraba a Charlie. Harry casi se atragantó con su propia saliva, tosiendo varias veces. La boca de Ron simplemente se abrió. Por lo general, recibían una reprimenda severa si intentaban copiar la tarea de Hermione. Podía soltar un montón de razones, como aprender es asunto tuyo y copiar tareas es una falta de respeto al conocimiento. ¿Y ahora Charlie le pedía directamente a Hermione que hiciera su tarea por él? ¿No fue esto un desafío directo? Pero para sorpresa de todos, Hermione no estaba enojada. Ella inclinó la cabeza y pensó por un momento, luego un destello de repentina comprensión apareció en sus ojos. Lo entiendo, dijo Hermione emocionada. Charlie, estás haciendo esto para entrenarme, ¿no? ¿Eh? Charlie parecía desconcertado. Eres tan fuerte, debes estar aprendiendo magia de nivel superior, pensó Hermione, encontrándole cada vez más sentido. Esas tareas básicas en clase no te sirven de nada. Pero yo soy diferente. Todavía necesito construir una base sólida. Juntó las manos. Sus ojos brillaban de emoción. Si me das tu tarea para hacer, puedo hacerla 2 veces y entenderla mejor. Charlie, eres muy considerado. Charlie se quedó congelado en el lugar por medio segundo. Así es, eso es exactamente lo que estaba pensando, decidió Charlie de inmediato. A partir de ahora, mi tarea está en tus manos. Sin duda llegarás a ser aún más excelente. No hay problema. Asintió Hermione de inmediato, con el rostro lleno de gratitud. Harry y Ron se miraron, ambos viendo el mismo pensamiento en los ojos del otro. Charlie debe haberle puesto un hechizo. Hermione, preguntó Ron tentativamente. Nuestra tarea, ni lo pienses. Hermione lo fulminó con la mirada. Ron, eres muy vago. Claro que tienes que hacer tu propia tarea. Ron bajó la cabeza, abatido. Efectivamente, trato preferencial. Charlie estaba de muy buen humor. Ahora Ernie le escribía una tarea y Hermione otra. Su problema con la tarea estaba completamente resuelto. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Aunque Snape era despreciable, astuto y molesto, era una buena persona. En la encrucijada, Charlie tomó un camino diferente al del trío. Al separarse, Harry caminaba hacia atrás, con el ceño fruncido y su mente repitiendo constantemente la escena que acababa de presenciar. De repente, se detuvo. «Esperen», gritó Harry a los 3 que estaban frente a él.
¿Qué pasa, Harry? Ron se giró y preguntó. ¿Notaste la pierna del profesor Snape? La voz de Harry era un poco urgente. Hermione lo miró desconcertada. ¿Qué quieres decir? Vi que le mordieron la pantorrilla. Harry se agitó aún más mientras hablaba. Y la herida era muy grande, como si la hubiera mordido algún animal grande. Ron jadeó. ¿Estás diciendo, Cerbero? Harry asintió con seguridad. Solo un monstruo como Cerbero podría causar una herida así. Charlie frunció el ceño. ¿Estás seguro de que lo viste claramente? Por supuesto que estoy seguro. Harry se subió las gafas. Mi vista no es muy buena, pero no hay problema en ver esto. Ron estaba un poco sorprendido. ¿Eso significa que el profesor Snape quiere robar lo que hay debajo de la trampilla? ¿Y el troll de hoy? Cuanto más lo pensaba Harry, más sentido tenía. ¿Cómo pudo aparecer un troll en Hogwarts sin motivo alguno? Alguien debió dejarlo entrar deliberadamente. ¿Quieres decir? Los ojos de Hermione se abrieron. Exactamente. Harry apretó los dientes. El profesor Snape liberó al troll para distraer a todos, y luego aprovechó la oportunidad para robar esa cosa. Y me mordió Cerbero, intervino Ron. Ese maldito viejo murciélago. Charlie escuchó, un poco sin palabras, y no pudo evitar hablar. Espera, ¿no es tu deducción un poco exagerada? Es todo especulación, no hay ninguna evidencia. ¿No es una prueba que el profesor Snape haya sido mordido? Argumentó Harry con lógica. Charlie negó con la cabeza. Aunque al principio parezca plausible, el hecho de que el profesor Snape haya sido mordido no prueba que esté conectado con el troll. Aunque el profesor Snape es un poco malo, un poco repugnante, un poco antihigiénico, un poco molesto y no es un profesor competente, ¿ves? También admites que no es una buena persona, intervino Ron. Pero, enfatizó Charlie. Liberar a un troll está completamente fuera de lo común en él. ¿Por qué dices eso? Preguntó Hermione con curiosidad. Charlie pensó por un momento y dijo. Dada la personalidad del profesor Snape, el troll probablemente habría sido llevado a la muerte por su odio a la estupidez incluso antes de que entrara en la escuela. Con la inteligencia de ese troll, no sobreviviría ni 3 segundos frente al profesor Snape. Ron no pudo evitar reír. Esa explicación ciertamente encaja con el carácter del profesor Snape. Además, Charlie continuó analizando. Incluso si el profesor Snape realmente quisiera robar algo, ¿elegiría un método tan torpe? Si realmente quisiera robar algo, incluso si usara pociones, no causaría tanto alboroto. Hermione asintió pensativamente. Charlie tiene sentido. La mordedura podría tener otra razón. Entonces, ¿por qué lo mordió Cerbero? Ron seguía sin estar convencido. Charlie se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Quizá fue a revisar las medidas de protección. Al fin y al cabo, ahí se esconde algo importante. Como profesor, tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de la escuela, asintió Hermione. Con una invasión de trolls esta noche, es normal revisar otras medidas de protección. Harry todavía quería insistir, pero también fue persuadido por su razonamiento y asintió con tristeza. Maldita sea, originalmente pensó que podía denunciar al profesor Snape. Está bien, quizás lo estaba pensando demasiado. Harry, simplemente te gusta entrometerte demasiado. No todo es una conspiración. Hermione miró a Harry y Ron seriamente. Y no deberías hablar así del profesor. No importa cómo nos trate habitualmente el profesor Snape, él es un profesor en Hogwarts. Como estudiantes, debemos mantener un respeto básico. Harry y Ron pusieron los ojos en blanco. Seguía siendo Hermione, ese sabor familiar. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Maldición del guardián. Charlie regresó al dormitorio de Hufflepuff, donde los jóvenes magos estaban riendo y charlando en la sala común. No tenían idea de lo que estaba pasando en el castillo. En su opinión, dado que la escuela permitía que la fiesta continuara, significaba que no estaba sucediendo nada grave y que los profesores se encargarían del asunto. Cuando Ernie vio a Charlie regresar, felizmente sacó la comida que había guardado para él, sabiendo que Charlie había estado detenido con Snape ese día. Charlie, mira esto. Es calabaza asada, un dulce especial de Halloween, y está deliciosa. No te topaste con nada en el camino de regreso, ¿verdad? Nada, solo un troll. Oh, un troll, un troll. Ernie gritó de sorpresa, pero el ruido circundante hizo que no atrajera mucha atención. Entonces te habrá rescatado un profesor, ¿verdad? Menos mal que me alegro de que estés bien.
En su opinión, aunque Charlie era capaz, solo era un mago de primer año, y los trolls eran criaturas peligrosas de clasificación 4X. Charlie sonrió sin decir palabra y sin ofrecer más explicaciones. Después de la fiesta, de regreso en su dormitorio, Charlie abrió el panel del sistema para comprobarlo. Su Majestad. Charlie Hewitt, edad. 11 años. Calificación de talento mágico. Nivel máximo 10. Transfiguración. 10. Encantos. 8. Pociones. 6. Defensa contra las artes oscuras. 7. Herbología. 4. Astronomía. 4. Historia de la magia. 5 puntos de tirano. 968. Hechizos dominados. Transformación, nivel 2. 280, 500, incendio, nivel 3. 60, 1000, aturdir, nivel 3. 100, 1000, expelliarmus, nivel 2. 210, 500, protego, nivel 2. 380, 500. Durante este período de sorteo, no había sacado nada bueno ni tampoco puntos de talento. Sin embargo, había logrado elevar la mayoría de sus hechizos al nivel 2. Pequeño sistema, empieza la lotería. Cada carta consume 10 puntos de tirano. Actualmente puedes robar 96 veces. ¿Quieres robarlas todas? Dibujar. Una deslumbrante variedad de pantallas de lotería pasaron rápidamente, y un aluvión de información inundó instantáneamente la mente de Charlie. Felicitaciones, Su Majestad, ha obtenido. Competencia de estupidez 50. Felicitaciones, Su Majestad, ha obtenido. Competencia en Expelliarmus 30. Felicitaciones, Su Majestad, ha obtenido. Competencia en Impedimenta 40. Felicitaciones, Su Majestad, ha obtenido. Competencia en Incendio 60. Felicitaciones, Su Majestad, ha ganado. Puntos de talento X2. Felicitaciones, Su Majestad, ha obtenido. Expecto Patronum, nivel 1. Apareció una densa cadena de recompensas, lo que hizo que Charlie se sintiera mareado. Lo que más le entusiasmó fueron los 2 puntos de talento y el Expecto Patronum. Pequeño sistema. Poner todos los puntos de talento en encantamientos. Talento de encantos. 8-10. Al instante, Charlie sintió que sus sentidos se agudizaban. Todas aquellas vagas teorías mágicas que se le habían escapado hasta entonces ahora tenían perfecto sentido. Incluso el nivel de competencia con hechizos en el panel del sistema aumentó un nivel. Esa sensación fue como si su cerebro se abriera de repente. Y el conocimiento relacionado con Expecto Patronum también inundó su mente. Este era un hechizo extremadamente profundo, capaz de invocar un Patronus, específicamente para lidiar con criaturas oscuras. Sin embargo, Charlie ahora solo estaba en el nivel 1 y solo podía emitir una luz plateada desde la punta de su varita. Todavía estaba lejos de poder invocar un Patronus corpóreo. Me pregunto cuál será mi Patronus, reflexionó Charlie, acariciándose la barbilla. Según la teoría, la forma de un Patronus refleja el yo interior y la personalidad de quien lo lanza. En ese momento, el panel del sistema de Charlie había cambiado a Su Majestad. Charlie Hewitt, edad. 11 años. Calificación de talento mágico. Nivel máximo 10. Transfiguración. 10. Encantos. 10. Pociones. 6. Defensa contra las artes oscuras. 7. Herbología. 4. Astronomía. 4. Historia de la magia. 5 puntos de tirano. 8. Hechizos dominados. Omitido. Ahora domina 3 hechizos de nivel 3. Incendio, Estupefy y Protego. Las barras de experiencia de Incendio y Estupefy incluso habían superado más de la mitad. Charlie cerró el panel del sistema, se acostó en su cama y rápidamente cayó en un sueño profundo. Temprano a la mañana siguiente, cuando Charlie salió de su dormitorio, sintió que algo no andaba bien en la atmósfera. Los estudiantes en el pasillo dejaron de hablar inmediatamente cuando lo vieron y luego comenzaron a susurrar entre ellos. Charlie no le dio mucha importancia. Solo quería ir a clase y dormir un poco. Aunque no había salido por la noche, la fiesta había durado muy tarde y esa mañana se sentía muy somnoliento. Después de las clases de la mañana, Ernie llevó a Charlie al gran comedor para almorzar. Poco después de que se sentaron, los gemelos irrumpieron en una ráfaga. Charlie. Fred se dejó caer frente a él. Ron dijo que derrotaste a un troll. George lo siguió y se sentó. ¿Es eso cierto? Charlie finalmente entendió por qué todos a su alrededor seguían mirándolo. Él asintió. Sí, lo derroté. El tenedor de Ernie cayó ruidosamente en su plato. ¿Qué? Los ojos de Ernie se abrieron de par en par. ¿De verdad venciste a un troll? ¿No dijiste anoche que un profesor te salvó? Yo no dije eso. Lo dijiste tú, dijo Charlie mientras cortaba su filete con calma.
Hermione pensó en ello y se dio cuenta de que era cierto, pero ¿quién hubiera pensado que un joven mago de primer año podría derrotar a un troll? Realmente no se le puede culpar por sus ideas preconcebidas. Los gemelos intercambiaron miradas, ambos viendo emoción en los ojos del otro. Rápido, cuéntanos los detalles. Instó Fred. Los rumores que circulan por ahí son cada vez más ridículos. George retomó la conversación. Algunas personas dicen que Charlie es en realidad un príncipe troll, y que Troll era su asistente, enviado específicamente para traerlo de regreso a su reino para heredar el trono, pero Charlie no quería regresar, así que le dio una buena paliza. Charlie casi se atraganta con su filete. ¿Qué demonios? Pero está bien, la mayoría de la gente no cree realmente esos rumores, dijo George encogiéndose de hombros. Sobre todo las chicas mayores, todas maldijeron a la persona que lo empezó como idiota cuando lo oyeron. Fred y George se guiñaron el ojo. Charlie es muy popular entre las chicas mayores. Charlie ya nos molestó más con los chismes de estos dos bromistas, y en su lugar reflexionó sobre la cuestión de procesar la piel del troll. Hermione, ¿conoces a alguien que pueda hacer armaduras? Preguntó Charlie de repente. Hermione estaba bebiendo jugo de calabaza y se detuvo, sorprendido por la pregunta. ¿Armadura? ¿Quieres hacer una armadura? Anoche Dumbledore me prometió un poco de piel de troll, y quiero usarla para hacer un equipo de protección. Aunque Hermione estaba molesto porque Charlie no se lo había dicho ayer, todavía respondió seriamente la pregunta de Charlie. En cuanto a la fabricación de armaduras, los goblins son los mejores. Las armas y armaduras que forjan son de altísima calidad. Sin embargo, ahora son menos magos los que los usan, ya que la magia es más práctica que las armas blancas, continuó Hermione. Esto también ha provocado que haya menos goblins en esa línea de trabajo, así que no sé quién específicamente lo haría. Charlie reflexionó por un momento y de repente pensó en alguien que podría saber qué goblin podría fabricar una armadura. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Visitando al Hada Herrero. Después del incidente del troll, Charlie sintió que se había convertido en un animal raro en Hogwarts. Dondequiera que iba, siempre atraía mucha atención. En los pasillos, los estudiantes que susurraban se quedaban inmediatamente en silencio a su paso, observándolo en secreto con miradas de admiración y curiosidad. La fuente alta tendencia, naturalmente, fueron los dos hermanos bocazas de Gryffindor, Harry y Ron. Gracias a su publicidad, la hazaña heroica de Charlie al luchar contra el troll se había extendido por las 4 casas, generando innumerables versiones exageradas. Durante la clase de encantamientos por la tarde, en el momento en que Charlie entró al aula, la sala previamente ruidosa quedó instantáneamente en silencio. Todos se giraron a mirarlo al unísono. Charlie caminó hacia su asiento sin expresión alguna, ignorando las miradas de los demás. Se sentó y, extrañamente, en lugar de quedarse dormido, enderezó la espalda y abrió su libro de texto. El profesor Flitwick se paró sobre una pila de libros para poder ver por encima del podio. Cuando vio a Charlie sentado erguido con los ojos claros, casi se cae de la pila de libros. ¿De verdad era Charlie? Ni siquiera dormía. ¿Había salido el sol por el oeste? El profesor Flitwick se conmovió hasta las lágrimas. Estudiantes, hoy vamos a aprender el hechizo Lumos. La voz del profesor Flitwick era excepcionalmente fuerte y llena de pasión. Se sintió vigorizado. Tenía que desempeñarse excepcionalmente bien en esta clase para igualar la atención de Charlie. Y Charlie en verdad estaba muy atento en asegurarse de no quedarse dormido, después de todo, estaba pidiendo un favor, y dormir sería demasiado. Sonó la campana y los estudiantes hicieron sus maletas y se marcharon. Charlie, sin embargo, se quedó atrás y caminó hacia el podio. Profesor. El profesor Flitwick estaba organizando sus planes de clase cuando escuchó la voz de Charlie, y una brillante sonrisa floreció inmediatamente en su rostro. Señor White. Me alegro mucho de haber escuchado con mucha atención en clase hoy. ¿Tiene alguna pregunta? Profesor, tengo una pregunta. Habla libremente. ¿Conoces a los goblins? Tan pronto como habló, la sonrisa en el rostro del profesor Flitwick se congeló instantáneamente. El entusiasmo en sus grandes ojos se desvaneció rápidamente, reemplazado por una expresión compleja y cautelosa. El aire en la oficina se volvió algo pesado. Aunque era un respetado profesor de encantamientos en Hogwarts, ese linaje milenario de duendes siempre había sido una espina en lo profundo de su corazón. Hace décadas, la supremacía de la sangre pura aún prevalecía en el mundo mágico. Era fácil imaginar cuántos problemas le había causado su linaje goblin.
Su mayor temor era que un estudiante al que admiraba pudiera formarse una opinión diferente de él por eso. ¿Por qué lo pregunta, señor White? Su voz se volvió un poco seca. Charlie notó claramente el cambio en la atmósfera y de inmediato explicó. Profesor, ¿sabe? Quiero hacer una armadura con piel de troll. Escuché que los goblins son los mejores artesanos, así que pensé, el cuerpo tenso del profesor Flitwick se relajó. Dejó escapar un suspiro de alivio, la atmósfera rígida se disipó y una sonrisa regresó a su rostro. Ah, claro. Sí, las armaduras y armas forjadas por goblins son sin duda las mejores. Conozco a un herrero muy hábil, aunque un poco excéntrico. Eso es genial. Los ojos de Charlie se iluminaron. Si tienes prisa puedo llevarte allí esta noche. Charlie se sintió un poco incómodo. Profesor, me temo que no puedo esta noche. Ah, ¿sí? ¿Hay algo urgente? Tengo detención con la profesora McGonagall. El profesor Flitwick hizo una pausa y luego meneó la cabeza con impotencia. Bueno, eso es lo que te pasa por ser traviesa. ¿Qué tal mañana por la noche? La expresión de Charlie se volvió aún más incómoda. Mañana por la noche tengo detención con el profesor Snape. Profesor Flitwick. Se paró sobre la pila de libros, su pequeño cuerpo lleno de inmensa confusión. Señor White, preguntó el profesor Flitwick con su voz aguda y con inmenso pesar. ¿Puedes decirme qué día asterisco no tienes detención? Al final, ambos solo pudieron fijar la hora para el sábado. El sábado por la tarde, Charlie llamó a la puerta de la oficina del profesor Flitwick justo a tiempo. La oficina era cálida y confortable, sus paredes estaban cubiertas con varias medallas y certificados, y las estanterías estaban repletas de gruesos libros de magia. El profesor Flitwick estaba de pie en un taburete alto, regando un narciso danzante. Al ver entrar a Charlie, saltó felizmente del taburete y sacó un delicioso pastel de miel de un cajón, ofreciéndoselo a Charlie. Toma, come algo primero, el viaje es un poco largo. Charlie tomó el pastel y le dio las gracias. Los dos se acercaron a la chimenea de la oficina y el profesor Flitwick agarró un puñado de polvos brillantes. ¿Has usado polvos fluorescentes? Charlie negó con la cabeza. Agárrate fuerte, no te sueltes, y luego grita claramente nuestro destino, demostró el profesor Flitwick. En la chimenea. Charlie se acercó a la chimenea, agarró un puñado de polvos flu y gritó, imitando al profesor. Caldero chorreante. Una sensación vertiginosa y llamas verdes lo envolvieron. Al segundo siguiente, salió tambaleándose de la chimenea del caldero chorreante. El profesor Flitwick lo siguió de cerca, caminando con gracia y sin una mota de polvo. No condujo a Charlie a través del salón principal del pad, sino que lo llevó al pequeño patio trasero. Sujéteme el brazo, señor White, dijo el profesor Flitwick con seriedad. La siguiente sensación podría ser un poco peculiar, como estar apretado dentro de un tubo muy estrecho. Tan pronto como Charlie agarró su brazo, sintió que todo el mundo a su alrededor se comprimía violentamente, el aire era succionado de sus pulmones y sus órganos internos se sintieron desplazados. Esta sensación duró solo un instante. Cuando pudo respirar de nuevo, se encontraba en medio de un denso bosque. La luz allí era tenue, los árboles altos bloqueaban el sol, el aire estaba denso con el olor a tierra húmeda y hojas podridas, y estaba tan silencioso que solo podía escuchar los latidos de su propio corazón. Hemos llegado. Charlie estaba medio agachado. La sensación anterior le había provocado muchísimas náuseas. El profesor Flitwick le entregó una taza de agua con miel. Beber esto te hará sentir mejor. La primera vez que te apareces siempre es así. Te acostumbrarás. Charlie bebió el agua con miel y dijo con dificultad. Este hechizo se llama aparición, profesor. Oh, sí, eso es cierto. Charlie llamó al pequeño sistema en su mente. Pequeño sistema, pon este hechizo en la lista negra. No lo usaré bajo ningún concepto. Corchete de apertura. Corchete de cierre. El profesor Flitwick señaló un pequeño sendero más adentro del bosque. Ese herrero vive aquí. No le gusta que lo molesten. Los dos caminaron por el sendero, cubierto de maleza. Los árboles circundantes eran cada vez más viejos, y la atmósfera se volvía cada vez más profunda. Después de unos 10 minutos, apareció un pequeño claro delante. En el centro del claro había una pequeña cabaña de troncos, de cuya chimenea salía humo. Delante de la cabina, una figura baja pero excepcionalmente robusta estaba martillando metal en un yunque. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace.
Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 31. Enojado contra el Goblin. Cuando los dos entraron al claro, la figura baja y robusta detuvo su trabajo. Se dio la vuelta, revelando rasgos típicos de un duende. Orejas puntiagudas, ojos hundidos y un par de ojos amarillos algo intimidantes. Filius. Grip bajó el martillo y una expresión de sorpresa se dibujó en su rostro. ¿Qué te trae a mi humilde morada? El profesor Flitwick se apresuró a avanzar, con una sonrisa amistosa en su rostro. Grip, ¿cuánto tiempo sin verte? Tu artesanía es tan excelente como siempre. Charlie observó atentamente al herrero Goblin. Los brazos de Grip eran musculosos y sus manos callosas, el físico típico de un artesano. Pero cuando su mirada se volvió hacia Charlie, sus ojos amarillos inmediatamente se llenaron de cautela y hostilidad. ¿Por qué traes a un cachorro de mago aquí? La voz de Grip se volvió aguda. Los magos no son bienvenidos aquí. El profesor Flitwick le había dicho a Charlie en el camino que la relación entre los duendes y los humanos era muy compleja. Había habido varias rebeliones de goblins en la historia, y ambos bandos guardaban profundos rencores. Le ordenó específicamente a Charlie que no hablara descuidadamente más tarde y que escuchara al profesor en todo. Charlie asintió obedientemente en señal de acuerdo. Grip, es así, explicó el profesor Flitwick. Este es mi alumno, Charlie Hewitt. Hace poco consiguió piel de troll y le gustaría que le ayudaras a fabricar una armadura. La expresión de Grip se volvió aún más fea después de escuchar esto. Examinó a Charlie de arriba abajo con los ojos llenos de desdén. Ah, ya veo, se burló Grip. Filius, ¿te has puesto completamente del lado de los magos? ¿Acaso ayudas a satisfacer las peticiones de un mocoso tan pequeño? La sonrisa del profesor Flitwick se endureció ligeramente, pero aún así dijo pacientemente. Grip, somos amigos, ¿verdad? Este niño necesita esta armadura. ¿Amigos? Grip se burló. ¿Un amigo me rogaría por un humano? Filius, no lo olvides, tienes sangre goblin corriendo por tus venas. ¿Pero qué haces ahora? Actúas como un perro para los humanos, enseñándoles magia, haciéndolos más fuertes. Para que ellos a su vez puedan intimidar a los goblins. Las palabras de Grip se volvieron cada vez más duras. Había sufrido bastante acoso por parte de los magos desde joven. Por eso se mudó a este bosque remoto, escondiéndose en un lugar fuera del alcance de la influencia de los magos. Pero ahora Flitwick le pedía que hiciera algo por un mago, lo que lo hacía sentir traicionado. ¿Crees que esos estudiantes de magia de verdad te respetan? Solo están fingiendo. A tus espaldas, todavía te llaman monstruo mestizo. El rostro del profesor Flitwick se puso pálido instantáneamente y su cuerpo tembló ligeramente. Estas palabras tocaron la parte más vulnerable de su corazón. Durante sus años de estudiante, de hecho había escuchado esas palabras muchas veces. Charlie, que estaba allí presente, estaba furioso. Aunque el profesor Flitwick le había advertido que no fuera impulsivo, no podía quedarse de brazos cruzados y ver cómo humillaban a su maestro por su culpa. Charlie no lo consentiría solo porque tenía sus razones. Suficiente. De repente, Charlie dio un paso adelante y su voz era fría. Grip se quedó desconcertado, no esperaba que este mocoso mago se atreviera a hablar. Es asunto tuyo si no quieres fabricar la armadura. Nadie puede obligarte, dijo Charlie, palabra por palabra. Pero burlarse de sus propios amigos con tanta frialdad, no es de extrañar que los goblins sean tan impopulares. ¿Qué dijiste, mocoso grosero? Grip montó en cólera. Ya estoy siendo muy educado, de lo contrario ya te habría maldecido si el profesor no estuviera aquí, replicó Charlie sin mostrar ninguna debilidad. Dices que el profesor traicionó a los duendes, pero se integró a la sociedad de magos, enseñó a los estudiantes y ayudó a los magos y duendes a llevarse en armonía. ¿Qué has hecho? La voz de Charlie se volvió cada vez más fría. Un cobarde inútil que solo intimida a los de su clase, ¿qué derecho tienes a insultar al profesor? El profesor Flitwick se quedó paralizado, con una oleada de amargura subiéndole a la nariz. Nadie sabía lo difícil que era para él quedar atrapado entre las dos razas. Tuvo que soportar los prejuicios de los magos y las acusaciones de los duendes. Las palabras de Charlie le llegaron directamente al corazón. Grip tembló de rabia y señaló con el dedo a Charlie. Vamos, profesor. Charlie tiró de Flitwick, listo para irse. No pasa nada si no lo logramos. Espera. El profesor Flitwick detuvo a Charlie. Miró profundamente a Charlie y una corriente cálida fluyó a través de su corazón.
Este niño estaba dispuesto a romper lazos con un goblin para defenderlo. El profesor Flitwick decidió que debía ayudar a Charlie a lograrlo. Se acercó a Grip y sacó una pequeña y delicada caja de su túnica. Al abrir la caja, dentro había una antigua insignia de plata, grabada con una compleja escritura goblin. Cuando Grip vio la insignia, sus ojos se abrieron de inmediato. ¿Es esta la medalla del ancestro? La voz de Grip tembló. Filius, ¿cómo es que tienes esto? Esto me lo dejó mi abuela, dijo suavemente el profesor Flitwick. Si ayudas a Charlie a hacer la armadura, esta medalla es tuya. La medalla del ancestro tenía un significado extraordinario para los goblins. Era un reconocimiento a los logros de sus antepasados, invaluable. Grip miró fijamente la medalla con expresión compleja. Después de un largo silencio, finalmente habló. ¿De verdad vas a darme la medalla del ancestro por un mocoso humano? Sí. El profesor Flitwick no lo dudó. Esta medalla es el honor de los goblins. Entregártela es también devolverla a su legítimo dueño. Aquí no me sirve de nada. Grip permaneció en silencio un rato más y luego finalmente suspiró. Está bien, estoy de acuerdo. Miró a Charlie con un tono aún muy frío. Sin embargo, cobraré 150 galeones por el procesamiento y cubriré todos los materiales excepto la piel de Troy. Charlie miró al profesor Flitwick, quien asintió, por lo que calculó mentalmente. Todavía tenía 200 galeones en Gringotts, por lo que 150 galeones por una pieza de equipo que pudiera resistir hechizos valía la pena. Trato. Grip asintió pero no tomó la medalla. Cerró la caja y le dijo a Flitwick. Devuelve la medalla. El profesor Flitwick quedó atónito. Agarre, no digas nada. Grip agitó la mano. Eres mi amigo. Estaba demasiado emocionado hace un momento y te pido disculpas. Levantó la cabeza, sin mirar a Charlie, y dijo bruscamente. Mocoso, por el amor de Filius, no te cobraré ningún depósito. Envía la piel de troll lo antes posible. Vuelve dentro de un mes para recoger el producto terminado y entonces pagarás 150 galeones, ni un solo luz menos. La boca de Charlie se torció. ¿Era esto un comportamiento tsundere? Realmente me atrapaste, haciéndome perder el interés en los elfos y las tsundere al mismo tiempo. Una vez resuelto el asunto, el profesor Flitwick se despidió de Grip y se fue con Charlie. Pero ninguno de los dos notó que antes de que aparecieran, un par de ojos rojos oscuros en las sombras del bosque los observaban. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 32. Capítulo 32. Yo. Vencer a Charlie. Sujéteme el brazo, recordó el profesor Flitwick. Cuando Charlie lo agarró, esa sensación nauseabunda de estar metido en un tubo regresó. Esta vez fue mejor, quizás porque estaba mentalmente preparado. De vuelta en el caldero choreante, el profesor Flitwick no se apresuró a regresar a Hogwarts, sino que pidió 2 bebidas en el bar. A los jóvenes magos menores de edad se les prohibía beber alcohol, por lo que el profesor Flitwick acompañó a Charlie con un refresco. Charlie, sobre Grip, en realidad no es una mala persona, el profesor Flitwick dudó, como si quisiera decir más. Charlie agitó la mano. Profesor, no necesita explicar nada. Cada uno tiene sus propias dificultades. Lo entiendo. Charlie tomó un sorbo de su bebida. Estaba caliente y reconfortante. Pero eso no significa que vaya a tolerar que te insulte. Los ojos del profesor Flitwick estaban un poco rojos. Gracias, Charlie. Él es realmente mi amigo, suspiró el profesor Flitwick. Sin embargo, después de convertirme en profesor en Hogwarts, se sintió muy insatisfecho conmigo. En realidad, hay muchos goblins como Grip, dijo el profesor Flitwick con voz grave. Están oprimidos por los magos, pero no tienen la fuerza para resistir, por lo que solo pueden esconderse lejos. Y un pequeño número de goblins decide tomar represalias cazando magos. El profesor Flitwick de repente se giró y miró a Charlie con seriedad. Recuerde, señor White, si se encuentra con estos goblins, corra lo más lejos que pueda. Charlie asintió, sin refutar. Profesor, es usted muy popular entre los estudiantes, dijo Charlie con seriedad. Todos lo respetan mucho. Los ojos del profesor Flitwick estaban un poco húmedos y se secó las comisuras de los ojos con la manga. Entonces Charlie, ¿puedes dejar de dormir en la clase de encantamientos? La sonrisa de Charlie se congeló instantáneamente. Adiós, profesor.
Salió corriendo, dejando atrás al profesor Flitwick, sin saber si reír o llorar. El tiempo pasó volando y en un abrir y cerrar de ojos ya era noviembre. Esta mañana, Charlie miró los copos de nieve que caían fuera de la ventana y exclamó: «El tiempo vuela como una flecha». Día y noche. Amy a su lado estaba desconcertado. ¿Qué demonios? ¿Los muertos son como tu marido? Se parecen día y noche. Amy abrió mucho los ojos. ¿Dónde están los muertos? ¿Tienes marido? Charlie lo ignoró. La falta de cultura es realmente aterradora. Amy todavía quería preguntar, pero fue interrumpido por el ruido de la larga mesa de Gryffindor de al lado. Malfoy estaba causando problemas otra vez. La memoria de Neville no era muy buena. Cada vez que olvidaba algo, su recordadora se volvía roja para recordárselo. Obviamente Malfoy no perdería esta oportunidad de burlarse de los demás, así que tomó la recordadora e hizo que Crabbe y Goyle bloquearan a Neville. Longbottom, no creo que debas usar más esta pelota. Malfoy sostuvo la recordadora en alto, con el rostro lleno de sonrisas maliciosas. De todos modos, olvidarás lo que te recuerda. Neville quería estar enojado, pero luego se dio cuenta de que Malfoy parecía tener razón. Entonces se sonrojó y tartamudeó: «Ya soy estúpido. ¿Pueden dejar de burlarse de mí, por favor?» Los estudiantes de Slytherin que estaban a su alrededor estallaron en carcajadas. Crabbe y Goyle incluso dieron una palmada en la mesa, riéndose tan fuerte que se inclinaron hacia adelante. Los ojos de Neville estaban rojos, pero no se atrevió a resistirse, solo bajó la cabeza para soportar la burla. En ese momento, Harry se puso de pie. «Malfoy, ¿no te aburres? Siempre le arrebatas la recordadora a Neville. Devuélvele el balón a Neville». La voz de Harry era tranquila, pero sus ojos brillaban de ira. No podía tolerar que nadie intimidara a su amigo. Malfoy se burló y levantó la recordadora aún más alto. ¿El señor Salvador está intentando presumir otra vez? Sus ojos gris plateado estaban llenos de malicia. «Esta vez no tienes escoba, veamos qué haces, Potter». Anteriormente, en la clase de vuelo, también había arrebatado la recordadora de Neville. Harry defendió a Neville, montando en su escoba para intentar recuperar la pelota. En ese momento, las habilidades de Harry para conducir una escoba realmente asustaron un poco a Malfoy. Se decía que Harry incluso se había unido al equipo de Quidditch por eso, y que en unos días podría jugar en el partido de Quidditch. Esto puso a Malfoy increíblemente celoso. Los ojos de Harry brillaron de ira. Ron tampoco pudo soportarlo y habló por Neville. «Malfoy, ¿es divertido intimidar a Neville de esta manera cada vez? Devuélvele el balón». Malfoy se burló. «No te lo devolveré, ¿qué puedes hacerme? ¿Tiene el valor de llamarse mago con esa mirada estúpida? Me preocupa que no aprenda ni un solo hechizo en todo el semestre». Jajaja, estas palabras, oídas por Neville, le hicieron bajar la cabeza con dudas. A veces incluso llegó a preguntarse si realmente era un mago. Ambos bandos estaban en desacuerdo, y los estudiantes de Gryffindor y Slytherin se reunieron. En ese momento, Charlie se acercó. Todavía sostenía medio trozo de pan, masticando mientras preguntaba: «Malfoy, ¿estás pidiendo una paliza de nuevo?» El rostro de Malfoy cambió instantáneamente cuando vio a Charlie. Realmente le tenía un poco de miedo a Charlie. Lo habían insultado hasta el punto de dejarlo sin palabras en el expreso de Hogwarts, y no pudieron vencerlo. Es más, este tipo incluso se atrevió a maldecir a su decano, Snape. Pero sus subordinados estaban observando, por lo que no podía dar marcha atrás en absoluto. «¿Y qué tiene que ver con vosotros los Hufflepuff?», dijo Malfoy, armándose de valor. Charlie sonrió. Malfoy le recordó a los matones de su vida anterior. Los acosadores eran así. Nunca pensaban que había algo malo en su comportamiento, pero cuando sufrían acoso, no podían aceptarlo. Charlie también había sido acosado, pero decidió contraatacar y desde entonces, nadie volvió a acosarlo. Esto también hizo que Charlie detestara a los acosadores. Señaló con su pan a Malfoy. «Tú intimidas a Neville porque quieres, y yo quiero intimidarte porque quiero. ¿Alguna objeción? Si tienes alguna objeción, ven y pelea conmigo 1 a 1». El rostro de Malfoy era todo un espectáculo, volviéndose verde y luego pálido. Quería explotarle a Charlie pero no se atrevió, después de todo, este tipo podía derrotar incluso a un troll. En ese momento, Goyle habló. «Jefe, él quiere pelear contigo 1 a 1, ¿quién se cree que es? Pelea con él y déjale ver de qué estás hecho». Malfoy.
Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. No, amigo, ¿me estás diciendo que tome mi varita y luche contra él hasta la muerte? ¿Puedo vencerlo? Incluso derrotó a un troll. ¡Qué impulsivo eres! Esto hizo que Malfoy fuera completamente incapaz de dar marcha atrás. Pero a Goyle no le importó nada de eso y levantó su varita para lanzar un hechizo. El corazón de Malfoy se enfrió. Expelliarmus. La reacción de Charlie fue increíblemente rápida. Una luz roja arrojó instantáneamente a Goyle. La varita trazó un arco en el aire y aterrizó firmemente en la mano de Charlie. Goyle gritó y salió despedido hacia atrás, derribando varias sillas. Malfoy se sobresaltó y ya no le importó su orgullo. No puedes tocarme, mi papá es. Antes de que pudiera terminar, Charlie empujó la varita de Goyle hacia la garganta de Malfoy. ¡Puaj! Malfoy se atragantó al instante y su rostro se puso morado. Su majestad intimidó al estudiante acompañante, actuando de manera arrogante y dominante, puntos de tirano +2. Charlie retiró la mano con una mirada de disgusto. Piérdanse, mirarlos me hace perder el apetito. Malfoy se agarró la garganta y las lágrimas corrieron por su rostro. Harry, espera, te maldigo para que te caigas durante el partido de Quidditch. Este tipo ni siquiera se atrevió a amenazar a Charlie, solo descargó su ira en Harry. La mirada de Charlie los recorrió y esa mirada fría envió un escalofrío por la columna de Malfoy. ¡Corre, corre, corre! Malfoy arrastró a Crabbe y salió corriendo, sin siquiera molestarse con Goyle. Goyle se levantó del suelo, magullado e hinchado, y corrió tras ellos. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 33. Capítulo 33. Añadiendo un hechizo protector a la escoba. Después de que terminó el conflicto, la atmósfera en el gran salón se calmó gradualmente. Harry se acercó a Charlie con los ojos llenos de gratitud. Charlie, gracias. No es nada. A mí tampoco me gusta Malfoy. Neville, sin embargo, se sentó abatido a un lado, completamente desanimado. Las palabras de Malfoy aún resonaban en su mente, cada una de ellas doliendo en su corazón. Ron se sentó rápidamente junto a Neville y le dio una palmadita en el hombro. Neville, no escuches las tonterías de Malfoy. El tono de Ron era muy serio. Ese tipo es un idiota. Eres mucho mejor que él, realmente. Pero Neville permaneció abatido, bajó la cabeza y dijo en voz baja. Pero tiene razón. Realmente soy estúpido. Ni siquiera he aprendido un hechizo apropiado todavía. Incluso Seamus puede hacer magia. Solo que yo no puedo hacer nada. Seamus. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. Amigo, si no estuvieras triste ahora mismo, realmente te entendería. La voz de Neville se hizo cada vez más suave y sus ojos se enrojecieron. Charlie no pudo soportarlo y se sentó junto a Neville. Neville, no te preocupes por lo que digan los demás. El tono de Charlie era tranquilo. Si alguien te intimida, golpéalo. A mí también me hacían bullying, pero los vencí a todos y desde entonces nadie volvió a hacerme bullying nunca más. De repente Neville levantó la mirada, con los ojos llenos de sorpresa. ¿Qué? Charlie, ¿a ti también te hicieron bullying? Neville apenas podía creerlo. Pero eres tan fuerte que incluso puedes derrotar a un troll. La fuerza no es innata. También conseguí mi poder actual a base de trabajo duro, dijo Charlie lentamente. Más tarde comprendí un principio. Cuanto más temes a los problemas, más problemas te encuentran. Cuanto más duro eres, menos se atreven los demás a provocarte. Harry asintió, profundamente de acuerdo. Dudley siempre lo intimidaba. Cuanto más lo toleraba, más se dejaba llevar. Neville todavía estaba muy frustrado. Pero soy realmente estúpido, tal como dijo Malfoy, aún no he aprendido un solo hechizo. Realmente no tengo talento para la magia. Charlie le dio una palmadita en el hombro. Si eres estúpido o no, no es asunto de los demás. Siempre tienes cosas en las que eres bueno. Simplemente aún no las has descubierto. Piensa en qué clase te va mejor. Los ojos de Neville se iluminaron. Soy bastante bueno en la clase de herbología. La profesora Sprout me ha elogiado. Dijo que tengo mucho talento con las plantas y que puedo sentir sus necesidades. Ahí tienes. Eres mejor que la mayoría de la gente en herbología. ¿No es eso talento? Los hechizos son solo una parte de la magia, no toda. Aunque tus hechizos no sean tan buenos como los suyos, aún tienes tus puños.
Se dice que Gryffindor, el fundador de tu casa, tenía una espada. Ni siquiera le gustaba usar hechizos. Simplemente entraba con su espada. El coraje es más importante que la magia. Estas palabras revitalizaron por completo a Neville y sus ojos brillaron. Así es, puedo aprender a usar la espada, o simplemente usar mis puños. Apretó los puños y todo su comportamiento cambió, como si se hubiera activado un interruptor. Charlie miró la expresión emocionada de Neville y sintió una sacudida en su corazón. Parece que he descarriado a alguien. La profesora McGonagall no vendrá a buscarme problemas, ¿verdad? En ese momento, Harry se inclinó nerviosamente y susurró. Charlie, quiero preguntarte algo. ¿Puedes lanzar un hechizo en mi escoba para que Malfoy no pueda maldecirme? Charlie se quedó atónito por un momento. ¿De verdad crees que Malfoy es tan poderoso que puede maldecirte? Él solo puede hablar. Si realmente quisiera hacer algo, ya lo habría hecho. Pero Harry seguía preocupado y dijo con ansiedad. ¿Qué pasa si Malfoy le pide al profesor Snape que lance una maldición? Su padre es gobernador de la escuela. El profesor Snape definitivamente lo escuchará. Charlie puso los ojos en blanco para sus adentros. El profesor Snape, con su personalidad contradictoria, ¿escucharía a los demás? Tonterías. Todavía sabes muy poco sobre el profesor Snape. Además, estoy en tu mismo año. ¿Crees que sabría hacer esa magia? Solo entonces Harry se dio cuenta, rascándose la cabeza un poco torpemente. Lo siento, Charlie, es solo que haces que sea fácil para la gente pasar por alto tu edad. Sientes que lo sabes todo. Charlie negó con la cabeza. Si realmente estás preocupado, ve a pedirle ayuda a la profesora McGonagall. Malfoy puede ir con el decano. Tú también puedes. Los ojos de Harry se iluminaron. Así es, ¿por qué no se me ocurrió? Después de decir eso, le dio las gracias a Charlie y salió corriendo emocionado. Charlie tomó una pata de pollo de la mesa y comenzó a comer. Harry corrió hasta la oficina de la profesora McGonagall, se quedó parado afuera de la puerta por un rato, respiró profundamente unas cuantas veces y luego se atrevió a tocar. Aún sentía cierto respeto por ese serio profesor. Adelante. Harry abrió la puerta. La profesora McGonagall estaba corrigiendo la tarea, cabizbaja. De repente, Harry se arrepintió de no haber traído a Charlie con él. Señor Potter, ¿necesita algo? Profesor, me gustaría pedirle ayuda, dijo Harry suavemente. La profesora McGonagall dejó la pluma y lo miró. Hablar. Profesor, ¿podría lanzar un hechizo en mi escoba para evitar que alguien la maldiga? La profesora McGonagall frunció el ceño. ¿Una maldición? Señor Potter, ¿qué le preocupa? Es solo que, Malfoy dijo hoy que me maldeciría para que me cayera durante el partido de Quidditch, balbuceó Harry explicando. Tonterías, dijo con severidad la profesora McGonagall. Nadie en esta escuela maldeciría a un estudiante. Harry observó la expresión inflexible de la profesora McGonagall y comenzó a sentirse ansioso. De repente, tuvo una idea. Profesor, en realidad fue idea de Charlie. La profesora McGonagall frunció el ceño. Harry podría ser travieso, pero Charlie no. ¿Por qué sacaría el tema? El señor Witte dijo esto. Sí. Harry asintió rápidamente. Charlie dijo que, aunque todos los profesores de la escuela son honestos, es difícil garantizar que alguien no interfiera secretamente con el partido. Me sugirió que viniera de verte para lanzar un hechizo protector sobre la escoba. La profesora McGonagall cayó en la contemplación. Las palabras de Charlie no eran infundadas. Aunque no interferiría en el partido, ciertos profesores a quienes les gustaba vestir túnicas negras podrían mostrar favoritismo hacia los estudiantes de sus propias casas. Aunque no creía que el profesor Snape intentara dañar seriamente a un estudiante, en asuntos de Quidditch, que involucraban el honor de las casas, quién sabía qué trucos podría usar. El señor Witte es muy considerado, asintió lentamente la profesora McGonagall. Es realmente prudente tomar precauciones. Ella se puso de pie y caminó de un lado a otro en su oficina. Sin embargo, si solo a tu escoba se le otorga un hechizo protector, parecería injusto. La profesora McGonagall se detuvo y miró a Harry. He decidido lanzar un hechizo contra maldición sobre las escobas de todos los jugadores participantes. De esa manera será imposible que alguien pueda interferir con éxito en el partido. El objetivo de Harry se cumplió y salió feliz de la oficina. La profesora McGonagall fue muy eficiente. Temprano a la mañana siguiente, encontró a los decanos de las 4 casas y a los capitanes de Quidditch para discutir sobre el lanzamiento del hechizo protector.
Los decanos y capitanes estuvieron de acuerdo, y así, las escobas de todos los jugadores participantes recibieron hechizos protectores. Sin embargo, el profesor Snape se sintió muy incómodo mientras lanzaba el hechizo, y la profesora McGonagall no dejaba de mirarlo de forma extraña. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 34. Capítulo 34. El desafortunado Quirrell. El tiempo voló y 2 días más pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Charlie se despertó de un agradable sueño en la clase de encantamientos. El profesor Flitwick estaba de pie en el podio, explicando un nuevo hechizo. Al ver que Charlie estaba despierto, hizo la vista gorda y lo ignoró. Cuando sonó el timbre de la clase, Charlie empacó sus cosas, listo para irse. Ron corrió emocionado y agarró el brazo de Charlie. Charlie. Ven conmigo rápido. ¿Por qué estás tan emocionado? Charlie se tambaleó cuando Ron lo jaló. Por el furioso gigante de la montaña, ¿no lo sabes? Hoy es el partido de Quidditch de Gryffindor contra Slytherin. Los ojos de Ron brillaban. Y Harry también está en el equipo. Escuché a Fred decir que Harry es realmente bueno. Definitivamente vamos a ganar el partido. Charlie lo recordó. Hoy efectivamente era día de partido. Eso significaba diversión. En su vida anterior, uno de sus mayores placeres era ver partidos de béisbol. Se preguntaba en qué se diferenciaba un partido de béisbol del mundo mágico del fútbol. Espera un momento. Charlie detuvo al impaciente Ron. Porra. Con un pop, Billy apareció en el pasillo, sobresaltando a Ron. ¿Qué necesita el joven mago? Preguntó Billy respetuosamente. Charlie sacó un galeón de su bolsillo y se lo entregó a Billy. Cada semana, Charlie le daba a Billy un galeón. De lo contrario, ¿por qué alguien seguiría cuidándolo? En realidad, comparado con el servicio de Billy, un galeón era lamentablemente pequeño. Pero cuando Charlie quería darle más a Billy, Billy se negaba, creyendo que lo que Charlie le daba era suficiente, e incluso le estaba muy agradecido. Por favor, tráeme algunos platos estofados. Muslos de pollo estofados, huevos estofados, tofu seco estofado, cualquier cosa está bien. ¿Cómo iba uno a ver un partido de béisbol sin algo para picar? Era una pena que no pudiera tomar algo. Ron observó estupefacto. ¿Puedes hacer eso? Billy regresó rápidamente con una gran bolsa de platos estofados aromáticos. El rico aroma flotaba en el aire, haciendo que los estudiantes que pasaban tragaran saliva involuntariamente. Vamos, podemos ir a ver el partido ahora. Los dos caminaron juntos hacia el campo de Quidditch. El estadio estaba lleno de gente. Habían llegado estudiantes de las 4 casas. Hermione, Neville y Seamus ya habían conseguido excelentes asientos. Tenían una pancarta hecha con una sábana, que representaba un enorme león. Hermione incluso había usado magia para hacer que el león se moviera y rugiera majestuosamente. Hagrid también estaba sentado junto a ellos. Aquí. Aquí. Neville saludó a Charlie y a los demás. Cuando el grupo vio que Charlie había traído mucha comida, Neville y Seamus inmediatamente se animaron. Oh, Charlie, qué considerado eres. Seamus se frotó las manos. Combina con buena comida, deberíamos haberlo hecho antes. Hermione frunció el ceño, pareciendo querer decir algo sobre romper las reglas de la escuela, pero no habló. Desde el incidente del troll, ella ya no se resistía tanto a romper las reglas. Pronto, ambos equipos entraron al campo. Los jugadores de Gryffindor vestían uniformes de color rojo brillante, mientras que Slytherin vestía de color verde. Harry estaba entre ellos, conduciendo su Nimbus 2000, saludando a sus amigos en las gradas. «Vamos, Harry», gritó Ron con fuerza. El partido comenzó oficialmente. La señora Och lanzó la Quaffle al aire y 14 jugadores volaron instantáneamente hacia el cielo. El comentarista Lee Jordan comenzó su apasionado comentario. Empieza el partido. Gryffindor consigue la Quaffle primero. Angelina Johnson se abre paso con el balón, una hermosa finta. Charlie escuchó el comentario mientras masticaba tranquilamente una pierna de pollo estofada, sintiéndose absolutamente satisfecho. Ver el partido y comer platos estofados, eso fue realmente auténtico. En el cielo, Harry buscaba atentamente la Snitch dorada. Como buscador, su tarea era atrapar la Snitch dorada, obteniendo 150 puntos para su equipo.
Pero desde los asientos de los profesores, donde no podía ver, el profesor Kirrell miraba oscuramente a Harry en el cielo. Sus ojos brillaban con una luz maliciosa y una extraña sonrisa se dibujaba en sus labios. Kirrell buscó silenciosamente el crédito de su amo. Maestro, haré que Potter caiga y muera frente a todos, lo que lo eliminará y hará que parezca un accidente. Comenzó a murmurar un hechizo, maldiciendo la escoba de Harry. En el cielo, Harry de repente sintió que su escoba comenzaba a temblar sin control. El corazón de Harry saltó instantáneamente a su garganta. Agarró fuertemente la escoba y la rodeó con sus piernas. ¿Qué está sucediendo? ¿Malfoy realmente encontró a alguien que me maldijera? Harry intentó estabilizar la escoba, pero la sensación de perder el control se hacía cada vez más fuerte. La escoba empezó a balancearse de un lado a otro y su altitud disminuía rápidamente. Entre el público de abajo se alzaron exclamaciones de alarma. ¿Qué le pasa a Harry? Seguro que nadie lo está maldiciendo, ¿verdad? Ron se levantó nervioso. No se ve bien. Hermione frunció el ceño. Charlie sacó su varita. Si Harry se caía, podría atraparlo con un encantamiento levitatorio. En ese momento, la escoba de Harry de repente emitió un tenue resplandor. Bajo la luz del sol, pasaba desapercibido, como la escoba que refleja la luz. Todos en las gradas estaban atraídos por la peligrosa situación de Harry. Nadie notó este detalle. Harry sintió que la escoba volvía a ser obediente y respiró aliviado. La magia de la profesora McGonagall debe haber funcionado. Menos mal que escuché a Charlie. Harry se regocijó en secreto. Aunque la situación era peligrosa, el partido continuó y Harry, ansioso por ganar, siguió buscando la snitch dorada. En los asientos de los profesores estaban concentrados en el partido. La situación anterior de Harry también los había sobresaltado. Un cierto profesor de pelo grasiento inicialmente sospechó que había una maldición y estaba a punto de intentar contrarrestarla, pero cuando vio que Harry se detenía, desechó sus dudas. De repente, un fuerte estallido resonó detrás de ellos. ¿Qué fue ese sonido? El profesor Snape se giró. Los demás profesores también giraron la cabeza, pero los asientos detrás de ellos estaban vacíos. No había nada allí. ¿No estaba el profesor Kirrell sentado detrás de nosotros? Preguntó la profesora Sprout, desconcertada. ¿Dónde está? Dumbledore miró pensativamente la última fila de asientos vacía, con un profundo significado brillando en sus ojos. En ese momento, detrás de los asientos de los profesores, Kirrell se puso de pie a toda prisa, despeinado. Había estado murmurando con entusiasmo la maldición cuando de repente sintió una fuerza poderosa rebotar, arrojándolo directamente de su asiento. Su cabeza golpeó el suelo con fuerza, haciendo que sus ojos se llenaran de estrellas por el dolor. Peor aún, Lord Voldemort era un parásito en la parte posterior de su cabeza. El impacto realmente sacudió al señor oscuro. Idiota. La voz de Lord Voldemort rugió en la mente de Kirrell. ¿Qué hiciste? Maestro, no lo sé. Kirrell se agarró la nuca, haciendo una mueca de dolor. Claramente estaba maldiciendo la escoba de Potter. ¿Cómo fue que de repente? Cállate. Lord Voldemort estaba furioso. Eres un inútil. Ni siquiera puedes lidiar con un niño. Un dolor intenso le atravesó la parte posterior de la cabeza. Era Lord Voldemort castigándolo. Kirrell se retorció de dolor en el suelo, pero no se atrevió a gritar en voz alta por miedo a ser descubierto. Maestro, perdóname, suplicó Kirrell en un susurro bajo y dolorido. Realmente no sé qué pasó. La patética apariencia de Kirrell hizo enojar aún más a Lord Voldemort. El pensamiento de que él, el poderoso señor oscuro, ahora estaba reducido a parasitar a un miserable como Kirrell. Intensificó el tormento en su rabia. Otro dolor punzante lo golpeó y Kirrell no pudo evitar comenzar a sollozar suavemente. Se escondió en las sombras detrás de los asientos de los profesores, tapándose la boca y llorando amargamente. En las gradas, Charlie dejó su varita y, de repente, sonó el sonido de notificación del sistema. Por su majestad, el maestro lloró amargamente, puntos de tirano +5. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Charlie parecía completamente desconcertado. ¿Qué hice? Solo estaba viendo el partido aquí. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 35. Capítulo 35 Hagrid.
Fui tan estúpido. En el cielo, Harry agarró fuertemente su escoba, con el corazón latiendo con fuerza. La snitch dorada estaba justo frente a él, sus alas batían rápidamente y revoloteaban hacia arriba y hacia abajo. El buscador de Slytherin también vio la snitch y corrió hacia ella desde otra dirección. Harry se zambulló bruscamente, con el brazo extendido hacia adelante. La snitch dorada estaba al alcance de sus dedos. Podía sentir sus tenues vibraciones. Entiendo. Harry levantó su mano derecha en alto, mientras la snitch dorada forcejeaba en su palma. Una ovación atronadora estalló entre la multitud y los estudiantes de Gryffindor saltaron salvajemente. Gryffindor gana. La voz de Lee Jordan era ronca. Aunque era comentarista, como miembro de Gryffindor, se sentía honrado. Puntuación final. Gryffindor 210 puntos, Slytherin 60 puntos. Slytherin, si eres malo, practica más. Jordan. Lo siento, profesora McGonagall, me emocioné demasiado. Charlie también aplaudía con entusiasmo. Se sentía como si fuera la primera vez que veía un partido. La intensa atmósfera contagió a todos. Después del partido, Harry encontró a los demás. Habían acordado celebrar en la cabaña de Hagrid. Charlie no tenía intención de ir, pero luego recordó que Harry había mencionado que el objeto escondido en el cuarto piso era algo que Hagrid había recuperado de Gringos. Esta era una buena oportunidad para sacarle información a Hagrid. Ese maldito cerbero no les estaba dando ninguna oportunidad, así que tendría que encontrar otra manera. Así que felizmente caminó con ellos hacia la cabaña de Hagrid. La cabaña de Hagrid estaba cálida como la primavera, con un fuego rugiente en la chimenea. Hagrid sirvió té caliente para todos y sacó sus pasteles de piedra caseros. Charlie miró las galletas, lo suficientemente duras como para matar a alguien, y silenciosamente retiró su mano. Harry, estuviste brillante hoy. Dijo Hagrid emocionado, con la barba temblando. Ese movimiento para atrapar la snitch dorada fue muy propio de tu padre. Harry se rascó la cabeza tímidamente. En realidad, algo salió mal en el medio. Mi escoba de repente se salió de control. ¿Qué? Los ojos de Hagrid se abrieron de par en par. No había notado nada inusual y pensó que Harry simplemente estaba presumiendo. Ron dijo indignado. Debe haber sido ese bastardo de Malfoy quien le puso una maldición. Incluso amenazó a Harry antes. La barba de Hagrid se erizó de ira. ¡Qué mala acción! Jugar sucio en un partido. Hermione frunció el ceño mientras pensaba. Creo que deberíamos decírselo al profesor. Este tipo de cosas son demasiado peligrosas. Harry asintió en señal de acuerdo. Justo cuando todos estaban llenos de indignación, Charlie de repente se inclinó hacia el oído de Harry y susurró. Harry, dijiste que esa cosa del cuarto piso fue recuperada por Hagrid de Gringotts, ¿verdad? Harry hizo una pausa y luego asintió. Un destello astuto brilló en los ojos de Charlie. Hagrid está aquí. Intentemos sacarle algo de información. ¿No es demasiado? Harry dudó. Hagrid es tan bueno con nosotros, apenas hubo hablado cuando Harry giró la cabeza y preguntó directamente. Hagrid, ¿qué está custodiando el cerbero del cuarto piso? Hagrid casi dejó caer su taza de té. ¿Cómo sabes de Fluffy? Sus ojos estaban muy abiertos y su rostro lleno de sorpresa. ¿Esponjoso? Repitió Ron con curiosidad. Ese es el nombre que le puse, dijo Hagrid, un poco nervioso. Lo compré a un hombre griego y lo he criado desde cachorro, igual que su madre. Hablemos de lo que está protegiendo. Hagrid se puso nervioso otra vez. No debéis preocuparos en absoluto por lo que él está custodiando, olvidadlo. Es del profesor Dumbledore y de Nicolas Flamel. A mitad de la frase, Hagrid de repente se dio cuenta de que había dejado escapar algo. Rápidamente se tapó la boca con la mano y sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Harry y los otros dos intercambiaron miradas, sin saber ninguno de ellos quién era Nicolas Flamel. Pero los ojos de Charlie se iluminaron. ¿Nicolas Flamel? Charlie sacó una tarjeta de rana de chocolate de su bolsillo. Esta era una tarjeta que había raspado en el expreso de Hogwarts. La tarjeta tenía un retrato de Dumbledore impreso, con texto debajo. Logró un éxito notable en alquimia con su socio Nicolas Flamel, creando juntos la piedra filosofal. Charlie leyó la descripción de la tarjeta, con su voz cada vez más suave. El rostro de Hagrid se fue poniendo cada vez más pálido y empezó a brotarle un sudor frío. ¿Qué es la piedra filosofal? Preguntó Harry. No preguntes, Harry, no preguntes, dijo Hagrid, poniendo una expresión de dolor. Entonces Hermione intervino. Leí en un libro que la piedra filosofal contiene magia infinita y puede conceder vida eterna. ¿Vida eterna? Ron jadeó.
No es la piedra filosofal la que está ahí abajo, ¿verdad? Después de que Ron habló, la mirada de todos se centró en Hagrid. La reacción de Hagrid fue la mejor respuesta. Agitó las manos frenéticamente, tartamudeando. No, no, estás pensando demasiado. ¿Cómo podría ser la piedra filosofal? Jajajaja, la risa de Hagrid era peor que el llanto, y su mirada de pánico era obvia incluso para un estudiante de primaria. Oh, Dios mío. Hermione se tapó la boca. Es realmente la piedra filosofal. La piedra filosofal que concede la vida eterna, murmuró Harry. No es de extrañar que existan tantas medidas de protección. Hagrid se desanimó por completo y se desplomó en una silla. Soy un idiota. Desde que extrajo con éxito la información, Charlie no había prestado mucha atención a lo que había en el cuarto piso. El momento del sabio después de satisfacer la curiosidad era exactamente esto. Aunque la piedra filosofal sonaba increíble, no le era muy útil a Charlie en ese momento. Después de todo, tenía un sistema. ¿De verdad era tan difícil la vida eterna? Su Majestad, alardee todo lo que quiera, pero no me meta en esto. Charlie puso los ojos en blanco. Sistema inútil. En general, con el objeto bajo el cuidado de Dumbledore, un mago de primer año como él ni siquiera debería pensar en ello. Harry también le contó a la profesora McGonagall sobre la maldición. La profesora McGonagall llamó a Malfoy para interrogarlo, y después de confirmar que no había lanzado un hechizo ni le había pedido a nadie que lo hiciera, el asunto se abandonó. Se acercaba rápidamente la Navidad y la escuela estaba a punto de comenzar las vacaciones. La mayoría de los estudiantes se estaban preparando para volver a casa para las vacaciones, y todo Hogwarts estaba lleno de la atmósfera relajada de las vacaciones que se acercaban. Charlie estaba empacando su equipaje en el dormitorio, planeando regresar al orfanato para unas vacaciones tranquilas. No había visto a la abuela White en medio año y la extrañaba bastante. En ese momento, Billy apareció de repente, sorprendiendo a Hermione, que estaba empacando. Señor White, el profesor Flitwick lo está buscando, dijo Billy respetuosamente. Charlie le dejó la ropa en su mano. ¿Ahora? Sí, el profesor te espera en su oficina. Charlie tenía algunas conjeturas en su mente. ¿Podría estar listo el chaleco resistente a la magia? Se sintió un poco emocionado. Entiendo, estaré allí enseguida. Al llegar a la oficina del profesor Flitwick, Charlie golpeó suavemente la puerta. Adelante. Al empujar la puerta, Charlie vio al profesor Flitwick sentado detrás de su escritorio, con una misteriosa sonrisa en su rostro. Señor White, por favor siéntese. El profesor Flitwick señaló la silla frente a él. Una vez que Charlie estuvo sentado, el profesor Flitwick agitó su varita y el cajón del escritorio se abrió automáticamente. Un pastel saltó y aterrizó frente a Charlie. Prueba este pastel, es un artículo nuevo que compré en Hogsmeade, dijo el profesor Flitwick con una sonrisa. Hogsmeade era el asentamiento de magos más grande de Gran Bretaña, y solo se podía solicitar o visitarlo en tercer año, por lo que, naturalmente, Charlie nunca había estado allí. Charlie le dio un mordisco al pastel. Aunque estaba delicioso, estaba pensando en el chaleco resistente a la magia, así que tomó la iniciativa de preguntar. Profesor, ¿está listo por parte de Grip? El profesor Flitwick sonrió. Así es, lo que pediste está cumplido. Ya he subido 40 capítulos de esta historia a Patreon. Si te gusta, ven a ver los últimos capítulos con antelación. Aquí está el enlace. Patreon.com/Greyhounds. Muchas gracias por vuestro apoyo. Y si lo estás disfrutando, déjame una piedra de poder. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 36. El ataque de las hadas, el profesor Flitwick desata su poder. Charlie y el profesor Flitwick fueron primero a Gringotts para retirar dinero, luego regresaron a la cabaña del bosque de Grip. El bosque invernal parecía particularmente desolado, con ramas desnudas meciéndose con el viento frío. Charlie se ajustó la capa y el cálido aliento que exhaló se condensó en una niebla blanca en el aire. El equipo que había estado esperando durante tanto tiempo estaba a punto de estar terminado y Charlie sintió una sensación de anticipación. El profesor Flitwick vio su expresión y sonrió con complicidad. No te preocupes, Charlie, aunque Grip tiene un temperamento extraño, su artesanía es absolutamente de primera categoría entre los goblins, dijo el profesor Flitwick con una sonrisa. Cuando era joven, vi armas que forjaba, y me atrevo a decir que no eran peores que la espada de Gryffindor. Pronto, la familiar cabaña de madera apareció ante sus ojos. El profesor Flitwick dio un paso adelante y llamó a la puerta. Grip, soy yo, Flitwick.
Se oyeron pasos desde el interior de la cabaña y la puerta se abrió con un crujido. Grip asomó la cabeza y una sonrisa apareció en su rostro cuando vio que era Flitwick. Pero cuando su mirada cayó sobre Charlie, la sonrisa desapareció instantáneamente. HMPH. Has llegado en el momento justo, las cosas ya están terminadas. Charlie. Oh. ¿Comí el arroz de tu familia para que tu cara esté tan amarga? Los tres entraron en la cabaña y el cálido fuego disipó el frío invernal. Grip caminó hacia el banco de trabajo en la esquina y sacó un paquete. He aquí mi obra maestra. Estaba lleno de confianza, abrió el paquete, revelando un chaleco marrón. Los ojos de Charlie se iluminaron. El chaleco no parecía tener nada de especial, pero al observarlo más de cerca se podían ver intrincadas runas en su superficie, brillando bajo la luz del fuego. ¿Cómo es? Grip dijo con orgullo. Utilicé piel de troll como material principal, complementada con mitril, oro oscuro y otros materiales, luego inscribí antiguas runas goblin en ella. Sin duda se puede considerar una obra de mi corazón. Su resistencia mágica es aproximadamente el 80% de la de un troll. Charlie extendió la mano y tocó el chaleco. Se sentía grueso y no era liviano. ¿Qué nivel de hechizo puede soportar? Los hechizos regulares de los magos adultos no son un problema, garantizó Grip, dándose una palmadita en el pecho. Stupefi, Petrificus Totalus, Expelliarmus, todos estos pueden ser bloqueados. Pero si la fuerza del lanzador es demasiado grande, o las artes oscuras son del nivel de la maldición asesina, no se puede bloquear. Después de todo, esto no es más que piel de troll. Charlie asintió. Tener tal habilidad ya era muy bueno. No es como si usar el chaleco significara tener que recibir hechizos en la cara. El chaleco es solo una capa final de seguro. Esto es suficiente. Charlie sacó 150 galeones de su bolsa. El precio acordado. Grip tomó las monedas de oro y las inspeccionó cuidadosamente una por una. Charlie no tenía prisa y esperó a que lo comprobara lentamente. Esta era una práctica comercial normal. En ese momento, una voz baja se escuchó desde afuera de la cabaña. Nuestro Grip en realidad está conspirando con los magos. El rostro de Grip cambió dramáticamente al instante y varias monedas de oro que tenía en la mano cayeron al suelo. Maldita sea, ¿cómo encontraron este lugar? Charlie y el profesor Flitwick intercambiaron miradas, ambos sintiendo que la situación no era buena. La puerta de madera se abrió bruscamente y entraron 8 goblins. El duende que los lideraba tenía los ojos inyectados en sangre, un rostro feroz y una cicatriz en la mejilla izquierda, lo que lo hacía parecer problemático. Charlie inconscientemente agarró su varita y el profesor Flitwick también adoptó una postura defensiva. Bagman, no te invité, ¿qué quieres? Grip miró fijamente a los recién llegados. El duende llamado Bagman ignoró la pregunta de Grip y, en cambio, miró con avidez las varitas en las manos de Charlie y el profesor Flitwick. Oh, Grip, nunca pensé que nuestro herrero también traicionaría a los goblins y cooperaría con los magos. Parece que no he eliminado a los traidores durante mucho tiempo, lo que les permitió a todos tener ideas. Bagman se burló y la cicatriz en su rostro se retorció como un 100 pies. El profesor Flitwick le susurró a Charlie. Charlie, ¿recuerdas a los duendes que mencioné y que odian a los magos? Después de perder la guerra, los magos les quitaron sus varitas, pero aún así no se han rendido. Si más tarde estalla una pelea, los detendré, simplemente corre. Aunque el profesor Flitwick sabía que Charlie no era débil, ni siquiera capaz de derrotar a un troll, después de todo, era solo un joven mago de primer año. Si Charlie resultara herido, el profesor Flitwick no podría perdonarse. Charlie asintió. Claramente no era el momento para falsas modestias, y en cuanto a si correr o pelear, eso dependería de la situación. Grip, te daré una oportunidad. Bagman se humedeció los labios. Entregúenme estas 2 varitas de mago y los dejaré ir. Charlie miró a Grip de reojo. Si este tipo se atreviera a hacer algún movimiento, no dudaría en golpearlo con un hechizo de fuego. Para alivio de todos, Grip no tenía intención de traicionarlos. Bagman, ¿estás loco? Rugió Grip furioso. Hacer esto traerá un desastre a la raza goblin. ¿Quieres provocar otra gran guerra entre duendes y magos? ¿Desastre? Bagman se burló. Ahora los magos nos tratan como esclavos, quitándonos nuestras varitas, ¿no es eso un desastre? Los goblins detrás de él asintieron en señal de acuerdo. Exactamente, ¿por qué los magos pueden tener varitas y nosotros no? Nuestra magia no es más débil que la de ellos. Es hora de que los magos conozcan el poder de los duendes. El profesor Flitwick frunció el ceño. Bagman, estás incitando al conflicto racial.
Cállate. Batman miró ferozmente al profesor Flitwick. ¿Qué derecho tenéis vosotros, magos, a darme sermones? Te mataré con mis propias manos y ofreceré tu carne como sacrificio a nuestros parientes. Batman se humedeció los labios. Sobre todo el pequeñito, la carne más tierna y deliciosa. Basta. Rugió Grip. Batman, no permitiré que causes problemas en mi territorio. La sonrisa de Batman desapareció. Grip, parece que estás decidido a apoyar a los hechiceros. Entonces no me culpes por ignorar nuestro parentesco. Hizo un gesto con la mano y todos los duendes que estaban detrás de él sacaron sus varitas. Batman y sus goblins apuntaron sus varitas al unísono, y 8 luces rojas se dispararon simultáneamente, un zumbido ensordecedor llenó el aire. Aunque la magia de los duendes es diferente a la magia de los magos, el punto en común es que con la mejora de una varita, el poder aumenta enormemente. Estos hechizos claramente no eran fáciles de resistir. Los ojos del profesor Flitwick eran agudos. A todos los goblins les habían confiscado sus varitas, por lo que el origen de esas 8 varitas era evidente, lo que significaba que al menos 8 magos habían sufrido desgracias. El profesor Flitwick agitó su varita. Protegido. Un escudo transparente se desplegó instantáneamente ante él, y las luces rojas chocaron contra él, estallando en chispas deslumbrantes. Grip, llévate a Charlie y vete. El profesor Flitwick gritó, agitando su varita repetidamente al mismo tiempo. El suelo comenzó a ablandarse y las losas debajo de Batman y los demás instantáneamente se convirtieron en barro, restringiendo de inmediato su movimiento. Maldita sea. Batman maldijo, luchando por sacar sus pies del barro. El profesor Flitwick aprovechó la oportunidad para atacar. Expelliarmus. Una luz roja se disparó directamente hacia Batman, quien rápidamente convocó un escudo de luz para bloquearla. ¿Eso es todo lo que tienes? Entonces espera a morir. Batman sonrió ferozmente. El profesor Flitwick sabía el peligro de ser superado en número y tenía que terminar la pelea rápidamente. Respiró profundamente, trazando patrones complejos en el aire con su varita. Aparición.